Siempre nos preguntamos por los análisis políticos de las situaciones, pero en función de la acción. El principio es la acción transformadora. No se trata de contemplar y caracterizar al mundo, sino de transformarlo, decía un viejo filósofo. Por eso, lo primero que hay que hacer es ubicarnos en el periodo excepcional en que estamos. Es un periodo que algunos han hablado de transición hacia la paz, pero de todas maneras es un periodo caracterizado por múltiples crisis, pero en medio de esas crisis, en el caso colombiano, por la configuración de un gobierno encabezado por el Pacto Histórico, el Frente Amplio, y en una coalición muy particular que se ha configurado en el legislativo con participación de algunas de las formaciones políticas de la derecha más tradicional colombiana. Sin embargo, no podemos equivocarnos. No se trata de un frente político ni de una coalición cualquiera, porque hay una dinámica de transformación, hay un movimiento social. Esto es parte de la ola que se expresó en las grandes movilizaciones de 2019, 20, sobre todo las del 2021, y que no solamente son un fenómeno colombiano, sino latinoamericano. La crisis del neoliberalismo en medio de la crisis internacional de las pandemias, de la pandemia, y la búsqueda de nuevos sujetos, la emergencia de una movilización democrática por el cambio, un conflicto entre las necesidades de la sociedad y los límites de una civilización depredadora que ha chocado contra la naturaleza, que no le ofrece salida a los pueblos, sino la inequidad. Los negocios para superar la crisis, el neoextractivismo de todo tipo y la exclusión. Pero en medio de toda esa situación tan frágil, tan inestable, se da un gobierno progresista, de cambio, no una revolución política, pero sí en esa ola de movilizaciones, un gobierno que tiene la iniciativa de la movilización democrática en Colombia. Una derecha que fue debilitada profundamente en las elecciones. En la primera vuelta fue derrotado su candidato más caracterizado, Federico, y en la segunda vuelta se aglutinaron y lograron con un centro derecha y una extrema derecha, lograron casi la mitad de los votos. Pero eso se disolvió. El liderazgo de la izquierda, de la derecha, está en crisis. Y por el contrario se ha ampliado todo un espectro de convocatoria democrática. De modo que el alineamiento no hay que plantearlo entre izquierda y derecha, entre pacto histórico y los demás, sino entre programas transformadores de cambio, con dinámicas de cambios estructurales profundos, hasta donde dé las posibilidades de la correlación de fuerzas y las crisis, pero cambio de modelo, que puede haber un cambio de modelo reformista, que no sea anticapitalista, pero también hay dinámicas anticapitalistas, en tanto la crisis en este periodo histórico se plantea un choque entre lo que son las fuerzas de la globalización multinacional capitalista y las necesidades de los pueblos, un agotamiento de posibilidades de desarrollo de fuerzas productivas sin que ellas no lleven al mismo tiempo fuerzas de guerra, de muerte, de destrucción. En ese contexto, las tareas del movimiento social tienen que ver fundamentalmente con adoptar un programa transformador y en particular en este periodo de alianza en el gobierno del Pacto Histórico. Es una oportunidad única, no hay que escurrir el bulto, no hay que precipitarse a oposiciones por asuntos críticos que existen muchos, por las dificultades de acomodarse después de haber estado en la oposición, acomodarse a lo que es un ejercicio de gobierno. Tenemos una configuración en la cual hay un gobierno progresista, democratizante, democrático, con grandes posibilidades de cambio en un régimen que sigue siendo un régimen tradicional, pero en crisis. Y en las crisis, pequeños elementos, el poder ejecutivo, que en Colombia es muy grande, puede dinamizar muchas transformaciones, unas más pequeñas y otras más grandes, y a eso hay que apostarle, a toda la escala de transformaciones. Las pequeñas transformaciones son muy importantes.
un movimiento, una tuerca que se apriete bien en un momento determinado en todo el armazón puede movilizar otras transformaciones. De modo que yo creo que no hay que hacer una distinción entre lo grande y lo chiquito en materia de cambios. Hay dinámicas y articulación de cambios y yo creo que ahí hay que aplicarle. Y en lo que se refiere al periodo actual, pues hay un marco, que es el de la paz total, en el cual hay que desarrollar iniciativas del movimiento social. Uno, está el acuerdo nacional, el pacto social, que se ha comenzado a dinamizar en estos primeros meses de gobierno con el diálogo social vinculante para la construcción de plan de desarrollo. Esa es una tarea que va a abarcar no solamente el periodo de configuración, de aprobación de ese plan, que va hasta mayo del año entrante, sino la implementación posterior, porque va a haber mucho intento de renegociar cosas en el Congreso, así como sucedió con la reforma tributaria, como está sucediendo con la reforma política, con cada uno de los puntos de iniciativa legislativa y normativa. Hay una renegociación dentro de la coalición de gobierno en el Congreso de la República y con la derecha, con los poderes del régimen, con los poderes fácticos, con los poderes de las multinacionales. Es decir, una negociación a muchas bandas y depende de la movilización, de la alerta permanente, de la incidencia, del seguimiento paso a paso con objetivos muy precisos en lo que tiene que ver con las apuestas al plan de desarrollo. Yo creo que ahí es muy importante entonces una acción proactiva en relación a reivindicaciones esenciales que han sido incluidas o que se podrían incluir en el plan de desarrollo y que materialicen esta dinámica, que yo creo que es una apuesta siempre sobre la base de la democracia desde la base social, la democracia directa, el empoderamiento de la sociedad, la redistribución para la equidad, todo lo que vaya en esa dirección de cambiar el desequilibrio que se ha dado en contra de los sectores más vulnerados y trabajadores de la sociedad mediante inversiones importantes, porque se trata del plan de desarrollo de lo que estamos hablando, son inversiones, eso tiene que tener números, sitios, lugares, modo, tiempo, todo tiene que formularse no simplemente en general acabar con la desigualdad, acabar con la pobreza, defender el agua y el medio ambiente, la naturaleza, demás, sino ponerle cifras y ponerle nombre a cada una de esas reivindicaciones. Son muchas, no las voy a enumerar aquí, pero yo creo que es una primera línea de acción en este periodo. Dentro de eso, vinculado con el plan de desarrollo y en un terreno también mucho más amplio, se encuentra el impulsar de manera integral la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Ese Acuerdo de Paz es un acuerdo muy importante. Podemos analizarlo desde el punto de vista de lo que le faltó, de lo que le han quitado. Desde muchos ángulos podemos, de las limitaciones en cuanto a la contradicción o no contradicción con el modelo, pero lo que es cierto es que tiene componentes que pueden además ayudar a articular y sobre los cuales se ha avanzado. En el tema rural, yo creo que hay que plantear, se está hablando no solamente de reforma rural integral, sino de reforma rural y agraria integrales. Creo que es muy importante recuperar el lenguaje del papel del campesinado, de los sujetos sociales, de los movimientos étnicos, de las mujeres, para el impulso de esta transformación rural. Hay unas conclusiones de la Convención Campesina, pero hay además un acumulado de enunciados que unos coinciden y apuntan en los temas que ya tiene el Acuerdo de Paz, y creo que son muy importantes. Tiene el tema de tierras, de los 3 millones de hectáreas, de lo que se alcance, de la formalización y sobre todo del fortalecimiento de zonas de reserva campesina, de zonas agroalimentarias, de los territorios colectivos étnicos, de los planes territoriales. Yo creo que allí hay muchísimo por hacer en relación no solamente a los PEDER, que yo creo que más que todo a los planes de acción, de transformación regional, para articularlos con los PENIS, con planes territoriales y plantearse territorios de vida y paz total, como apuestas de inversión regional y subregional por provincias. En el caso del departamento del Cauca podría hablarse de cada provincia un territorio de vida y paz, con unos planes de inversión
que en una primera etapa tienen que apostar a inversión en grandes números, aprovechando experiencias pasadas de cogestión, de coelaboración, de formulación, seguimiento y ejecución, gerencia compartida. Todas esas fórmulas se experimentaron en el Laboratorio de Paz a principios de siglo. En eso estuvo Henry Caballero, a quien le mando un gran saludo. Y se pueden apostar en el Cauca inicialmente para cada provincia un plan, poniéndole una meta, conseguir $100 millones iniciales para cada plan de esos, formularlos y aplicarlos, de modo que ahí se integre planes territoriales, planes frente a las economías ilegales, planes en general socioambientales, ecológicos. Yo creo que se puede integrar allí un planteamiento como los que se hicieron cuando se elaboró el plan, el Pacto por el Cauca, y ha habido otras apuestas en relación a inversiones y priorizaciones, pero yo creo que esa sería una manera de incluir, amarrar implementación del acuerdo con el plan de desarrollo y con algunas tareas urgentes. Por supuesto que en el tema de las conflictividades armadas y la violencia se requiere una iniciativa inmediata. Me parece que lo fundamental es la movilización, es el empoderamiento de las organizaciones sociales, desde ese empoderamiento ponerle límites a la agresividad y a la intervención antidemocrática de iniciativas armadas. Creo que toda interferencia armada en el entramado de organizaciones sociales las debilita. La intención de cooptar organizaciones desde aparatos armados produce rupturas, debilita estratégicamente y se pone al servicio en definitiva de los controles territoriales para la supervivencia, reproducción y rentas de estas organizaciones. Subordina la dinámica social a la dinámica de lo militar y de las confrontaciones armadas. De modo que yo creo que hay que reclamar la independencia total de las organizaciones sociales frente a aparatos armados de cualquier tipo, ¿no? Y el fortalecimiento de los liderazgos sociales. Cualquier argumento de quien sea que se disfrace de luchas altruistas, destruyendo organizaciones sociales, es un argumento al servicio de los intereses ajenos a lo popular. Es una acción antidemocrática completamente repudiable. De modo que yo creo que la separación de las armas de las organizaciones sociales se convierte en un imperativo en el momento actual. Yo no hago teoría general de que esto es válido para todas las épocas, en el momento actual. Y en este momento hay que acompañar las iniciativas del gobierno de diálogos para desescalar el conflicto, para buscar acuerdos humanitarios, acciones humanitarias. Y en eso hay muchas iniciativas. Ya se ha hablado de los diálogos humanitarios, se ha hablado de presionar para que se hagan mesas de encuentro entre armados para que hagan compromisos mínimos en relación a la no violencia frente a la población civil y frente a las organizaciones populares. Creo que en ese sentido, en muchos otros sentidos, pero sobre todo yo creo que tiene que haber un lenguaje de emplazamiento, no un lenguaje de conciliación, porque se están reclamando, son derechos de la población, de los sectores sociales, y en ese sentido me parece que hay que repudiar cualquier escalamiento de violencias, dinámicas de señalamiento de comunidades, toda esta pugnacidad que hace que grupos armados califiquen a unas organizaciones y no se les alinean como organizaciones enemigas, y toda esta situación que estamos viviendo en el departamento del Cauca y en muchas otras partes del país. Hay un ambiente, hay una propuesta del gobierno y por supuesto que son diferentes niveles. Independiente del ritmo de las conversaciones del gobierno, de los acercamientos y distanciamientos, ahora parece ser que a raíz del anuncio de Mordisco de que no ven ambiente para la paz total y que van a una escalada de confrontación, con mayor razón se necesita una iniciativa humanitaria, diálogos directos de comunidades de una forma adecuada, de acuerdo a las experiencias, para desactivar acciones agresivas y disputa por territorios. Creo que es importante. Y movilización, yo creo que fortalecimiento independiente de las guardias campesinas, indígenas, étnicas, amarradas o de alguna manera interferidas por organizaciones armadas irregulares, pues se debilitan y se convierten en elementos de destrucción de las organizaciones, del tejido social, de la movilización social. Y en esto no hay secretos. Absolutamente todo
está sobre el tapete. Todas las movidas, influencias, todas esas cosas pues son sabidas. Ya aquí hay una capacidad de lectura tremenda de cómo es que se está moviendo el tablero. De modo que yo creo que hay que aprovechar ese conocimiento para hablar de manera franca, ¿no? Y decirles, venga, sentémonos, hablemos, y no abandonar nunca el diálogo, no dejarse llevar al lenguaje de la polarización, de la estigmatización o del odio, incluso en las relaciones a nivel de los territorios y de las organizaciones sociales. Por supuesto que hay muchas otras tareas urgentes que están en la agenda inmediata, que tienen que ver con planes sectoriales, con fortalecimiento de organizaciones, temas cruciales, urgentes que hay que atender, como el tema de tierras. Creo que hay que meterse en el tema de cultivos. Estamos simplemente en enunciados generales y se necesita pasar. Hay que estudiar la fórmula de la Empresa Nacional de la Coca para los usos industriales, diferentes usos de la hoja de coca, de manera descentralizada, participativa, con intervención del Estado y de las comunidades. Lo mismo que el montaje de unas plantas por parte del Estado para la compra de cosechas, tanto en el caso de la coca como en el caso del cannabis, para hacer con las asociaciones de productores. Creo que hay que ir en el camino de la desregulación y acompañar en esto iniciativas legislativas que están en curso sobre la regulación, del uso adulto de cannabis, regulación de la coca, tratamiento diferencial al pequeño campesino y en relación a política frente al narcotráfico. Creo que en esto debe haber un discurso completamente intolerante de rechazo a la presencia de los carteles del narcotráfico que interfieren en la vida de las organizaciones. El narcotráfico es un enemigo de la democracia y de las acciones populares. Los agentes del narcotráfico, llámense como se llamen, pónganse en el vestido que se pongan, contribuyen a el encerramiento de las organizaciones, ¿no? A la esclavitud, a entrampar comunidades, a destruir a la juventud, de modo que eso no hay que ponerle nombre. Entonces, que es que vamos a ver cómo lo legalizamos, no, si eso es otra discusión, pero yo creo que lo central ahora es separar la dinámica de las organizaciones de la dinámica del narcotráfico, y sobre eso también tiene que haber una discusión, un debate, de modo que no es un asunto por debajo de la mesa. Pero lo más importante de todo es que tiene que haber un lenguaje de diálogo, de unidad, de movilización, de empoderamiento, de no violencia frente a las comunidades y a las poblaciones, y de búsqueda de la solución negociada, de las soluciones mediante el diálogo a todos los niveles, de búsqueda de ceses al fuego, de desescalamientos, de apoyo a iniciativas hacia ceses bilaterales, respaldo a las mesas de negociación y a los procesos participativos que allí se dinamicen. Creo que forman parte del gran abanico de tareas que tiene el movimiento social en este periodo. Bueno, estos son algunos puntos por lo pronto.